¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en una emisión más de la UNAM Responde, este espacio universitario que a lo largo de todos estos meses ha servido para estar en contacto con ustedes, brindándoles información relacionada con esta pandemia, información que nos permite actuar responsablemente y hoy más que nunca es indispensable en medio de la situación que estamos viviendo, con más de 1 millón de contagios que se han ido acumulando a lo largo de toda esta pandemia en México y con alrededor de 150,000 decesos. 150,000 personas que han perdido la vida a causa de la enfermedad de COVID-19. Es una emergencia, es una situación que nos obliga a seguir atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos y la recomendación es salir única y exclusivamente si es indispensable. Es importante no bajar la guardia. Hoy y durante por lo menos los primeros meses que esté vigente el proceso, esta campaña de vacunación, y hablando de vacunación como parte de esta estrategia, el gobierno de nuestro país dio a conocer que en México se terminará el proceso de producción y envasado del desarrollo elaborado por Oxford y AstraZeneca, esto con el propósito de que se tenga en los próximos meses, en las próximas semanas, alrededor de 6 millones de vacunas más contra COVID-19. Ellos hacen su trabajo, nosotros debemos seguir haciendo el nuestro, no bajar la guardia. Y bueno, es momento de nuestra entrevista. La Facultad de Medicina durante todos estos meses ha dado muestra de solidaridad y de trabajo de muchas maneras. Una de ellas es el trabajo que ha realizado en la unidad temporal COVID-19 en el centro Citibanamex, que se habilitó en tan solo 21 días y bueno, abrió sus puertas allá en el mes de abril. Para conocer qué ha pasado con la atención que se brinda desde entonces y otros proyectos de la Facultad de Medicina, esta tarde me da mucho gusto saludar al doctor Germán Fajardo Dolci, quien es director de la Facultad de Medicina, también es médico cirujano, ha sido profesor también de la ENEU, también de la Facultad de Medicina. Doctor, un gusto saludarlo en este espacio universitario. Buenas tardes. Al contrario, Rosa, muy buenas tardes. Gusto en saludarte como siempre. Gracias. Pues es que siempre hay temas de los que hablar y bueno, hablemos esta tarde de lo que ha ocurrido en este centro COVID, que durante estos 9 meses ha dado atención a una buena cantidad de personas. ¿Por qué no comenzamos por ahí, doctor, haciendo un recuento de lo que ha pasado con este centro hospitalario? Muchísimas gracias. Claro que sí. Nuestros televidentes recordarán, y tú misma, Rosa, que este centro COVID se creó como tú bien dices, hace 9 meses, con la colaboración, con el apoyo, con el financiamiento de la Fundación Carlos Slim, de la Fundación CIE, y la participación muy importante también del gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional a través de la Facultad de Medicina. Es una unidad temporal para atención de pacientes infectados por COVID, exclusivamente de pacientes que padecen la enfermedad del coronavirus, y que ha tenido un desarrollo muy importante en estos 9 meses. Cuando inició la unidad temporal, este hospital temporal, pensamos que podía ser para pacientes convalecientes, esto es, para aquellos pacientes que ya habían estado hospitalizados en alguna institución, en algún hospital, en algún instituto nacional o seguridad social, y que pudieran pasar, digamos, sus días de hospital de salida en otro centro hospitalario para liberar camas al interior de esas instituciones. La verdad que durante estos los primeros meses vimos que esto no era el mejor esquema, había funcionado en otros países, no necesariamente funcionó en nuestro país, y se dio una modificación, se dio un cambio para recibir a los pacientes no que estuvieran de salida, digamos, sino que estuvieran de entrada. Aquellos pacientes que requerían hospitalización temprana y que tuvieran parámetros que nos pudieran hacer pensar que con los cuidados hospitalarios, con una oxigenación adecuada, pudieran no evolucionar a ser pacientes graves. Esto ha sido un cambio muy importante de tener entonces pacientes que iban ya de salida a tener pacientes de ingreso. Y esto ha hecho que tenga una gran utilidad para la ciudad. Es difícil pensar en la atención hospitalaria de pacientes COVID en la Ciudad de México sin imaginarnos, sin pensar, sin reconocer, sin agradecer lo que ha sido la unidad temporal Citibanamex. Realmente ha sido muy, muy importante. Hasta la fecha se han atendido más de 6,200 pacientes en estos meses.
más de 6.200 pacientes, y hoy día tenemos alrededor de 550 pacientes internados. Debo decir que un número importante también de estos pacientes, desgraciadamente, son pacientes graves. Son pacientes que requieren de cuidados intensivos, que requieren de un ventilador, que requieren intubación. Y tenemos un poco más de 60 pacientes que están en estas condiciones. Entonces, de manera muy rápida, Rosa, este es un poco el panorama de lo que ha sido el hospital, cómo ha evolucionado y dónde nos encontramos el día de hoy. Importante esta transformación, doctor, considerando ustedes mismos, después de evaluar cómo había sido esas primeras semanas, de por qué la importancia de cambiarlo y entonces dar otro tipo de atención en este centro. Doctor, en este momento, ¿cuántas camas se tienen disponibles? ¿Cuántas están habilitadas para estos pacientes que podrían requerir cuidados intensivos con intubación? En fin, ¿cómo están distribuidos este espacio actualmente? Hoy ya tenemos 600 camas. La unidad cuenta con 600 camas para atender pacientes con coronavirus. Como te decía, tenemos casi 550 camas ocupadas. Pero tenemos también 64 pacientes que están con cuidados intensivos, que están con un ventilador, que están intubados. Y tenemos un número también muy importante de pacientes con puntas de oxígeno de alto flujo. Esto es para que los se ventilen con presión, digamos, con presión de oxígeno, y no evolucionen para tener necesidad de intubarlos. Entonces, de manera concreta, ¿cuál es la capacidad? Hoy día son 600 y están ocupadas alrededor de 550 camas. Desgraciadamente, al estar llena la terapia intensiva, eso limita un poco el acceso a la hospitalización, porque sabemos que algunos de los pacientes, o varios desgraciadamente, van a tener necesidad de ocupar una cama de terapia intensiva. Ok, doctor, ¿quiénes son los pacientes que se están atendiendo aquí? Es decir, ¿son remitidos por algunas otras instancias? ¿Requieren una prueba positiva para estar ahí? ¿Son pacientes que vienen del Seguro Social o del IMSS? ¿Quiénes son los pacientes que pueden ser atendidos actualmente en este centro COVID Citibanamex? Esta es bien importante tu pregunta, Rosa, y lo agradezco. Los pacientes tienen que provenir de alguna institución. El paciente no puede llegar por su propio pie, no puede llegar por su propio medio al hospital para pedir atención médica. No hay un área del hospital dedicada a urgencias o dedicada a admisión continua. Los pacientes vienen de otro hospital o vienen de los triajes. Se han establecido en cada delegación, incluyendo cada alcaldía ahora, ¿no? Incluyendo Naucalpan, se han incluido estos triajes que maneja el propio centro Citibanamex con la gente de la ciudad, para que el paciente sea valorado en primera instancia en estos triajes, se vea si cumple los criterios de admisión, o son pacientes que pueden requerir todavía manejo intradomiciliario, o que sí requieren atención médica, y entonces son enviados de estos triajes en cada delegación al hospital, o también de los hospitales, ¿no? También de los hospitales, ya sea de seguridad social, como el IMSS y el ISSSTE, y también de las instituciones digamos, de la Secretaría de Salud. Esto es de los Institutos Nacionales de Salud. Se reciben pacientes de los hospitales generales, de los hospitales federales y, por supuesto, de los propios hospitales de la Secretaría de Salud local, se reciben los pacientes. Estas son las vías, digamos, entonces, por las cuales los pacientes se admiten o son atendidos en el centro Citibanamex. ¿Pueden ser remitidos también si vienen de hospitales privados, doctor? Sí, también. Hemos tenido varios casos que han sido solicitados, digamos, esta atención, y así ha sucedido, ¿no? También, por supuesto que sí, lo recibimos. Es para todo el mexicano, digamos, para todo ciudadano que se encuentra en la zona conurbada, que se encuentra en la zona metropolitana, que requiera atención por coronavirus, digamos, para todos eso. Doctor, considerando todo este proceso de transformación que han vivido a lo largo de los meses con respecto a la atención que están dando, evidentemente se requirió una transformación interna con respecto al equipo que se estaba manejando en un principio, con el que se está utilizando ahorita, también con respecto al personal de salud que está atendiendo ahí. Platíquenos qué ha pasado en estos dos grandes ámbitos e indispensables para que esté funcionando este centro COVID, doctor. Bueno, algo que esto es bien importante, algo que hay que señalar, que hay que mencionar, que hay que reconocer, es el papel, no solo en el centro Citibanamex, sino en todo el país,
que han tenido las y las doctores, las y las enfermeras de nuestro país. El personal, pero no solo enfermeras y médicas, digamos, también trabajo social, también psicólogos, también fisioterapia, toda la gente que ha estado, todos los profesionales de la salud que han estado y están en el frente de batalla atendiendo a los pacientes con coronavirus. Sin lugar a dudas, este crecimiento al interior del Centro Citibanamex, al crecer el número de camas en estos procesos de 9 meses, también se requiere de manera natural pues mayor número de profesionales de la salud para atender. Y afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta de médicos generales, de médicos especialistas, de enfermeras, enfermeros y enfermeras también especializadas, para atender a estos pacientes que requieren atención médica de diferentes niveles, digamos, diferentes grados de complejidad, dependiendo de la etapa de la enfermedad, si es una etapa inflamatoria, si es una etapa pulmonar, y dependiendo de esto, afortunadamente hemos contado con el personal suficiente. Y debo decir con gran orgullo que muchos de los profesionistas que trabajan en el Centro Citibanamex, no solo en el caso de médicas y médicos, sino también de enfermería y las otras profesiones que mencionaba, son egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. No solo de la Facultad de Medicina, también de las FES, también de la ENEO. Y este compromiso nos llena, ¿verdad?, de orgullo por el trabajo que han venido realizando. Algo muy importante en este sentido, nuestros televidentes habrán escuchado que un número muy importante, desgraciadamente, de médicas y médicos se han contagiado, de personal de salud se ha contagiado a lo largo de la pandemia. Hay que decir que en el Centro Citibanamex se ha tenido un gran cuidado, se ha tenido una gran preocupación por seguir los protocolos, porque cuenten con todas el equipo de protección, tanto al vestirse como al quitarse el equipo, para protegerse. Y el porcentaje de personal de salud que hemos tenido infectados prácticamente ha sido cero, producto de la atención médica que se da en el Centro Citibanamex. Esto es algo bien importante que hay que reconocer. Exactamente, que sea no solamente un equipo de protección, sino un equipo como una forma de reconocimiento a la labor que realizan día con día, como decimos, en esta primera línea de emergencia. Doctor, volviendo al tema de la forma en la que recibe a los pacientes, es un hospital que atiende de forma gratuita. ¿Cómo es que se obtienen todos estos recursos para seguir dando distintos tipos de atenciones durante ya tantos meses? De gran trascendencia es esta pregunta. Ciertamente esto es gratuito, ¿no? Bueno, es gratuito para la persona que lo usa, digamos, ¿no? De ninguna manera es gratuito. Esto cuesta y cuesta mucho. Esto es gracias, decía yo al principio de la entrevista, gracias a las fundaciones, ¿no? Yo diría 2 fundaciones, a la Fundación Carlos Slim, que tú hacías mención hace un momento de la vacuna de AstraZeneca, de la vacuna de Oxford, que se está procesando, que se está envasando en nuestro país. Esto también es gracias a la Fundación Carlos Slim. Y el Centro Citibanamex, esta unidad temporal, también es gracias a... Entonces es difícil, ante esta pandemia, ante lo que estamos viviendo, ante la respuesta, es difícil imaginar la respuesta de nuestro país en su conjunto sin la Fundación Carlos Slim. Y también en el caso del Citibanamex, de la Fundación CIE, quienes han coordinado de manera muy importante la operación del mismo, la coordinación con la ciudad. Entonces el financiamiento proviene básicamente de estas 2 fuentes y todos los recursos humanos son contratados, y eso también es bien importante, han sido contratados por la Ciudad de México. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México es quien contrata a estas profesionales de la salud que hacíamos referencia hace un momento. Doctor, decíamos al principio, bueno, este es un centro que nació siendo un centro de atención temporal. Se ha alargado quizá más de lo que se tenía previsto, pero ayúdanos a entender cuál es la necesidad, el problema que ha venido a resolver a lo largo de todos estos meses y cuáles son las expectativas para la siguiente semana, los siguientes meses con respecto a la situación que estamos viviendo ante el número elevado de contagios y de decesos en México, doctor. Bueno, ciertamente se pensó en un inicio, como tú bien dices, que la duración, ¿no?, de esta unidad temporal del hospital iba a ser mucho menor, ¿no? No pensamos que la pandemia fuera a durar tanto, ¿no?, y se requería tanto tiempo, digamos, del funcionamiento del hospital.
Se pensó en un inicio que hasta diciembre pudiera ser que el Centro Citibanamex, que la unidad temporal estuviera funcionando como tal, con ese objetivo, con ese propósito. Pero coincidió justamente las fechas de diciembre, como hemos visto, con un crecimiento nuevamente, con un aumento en el número de casos, en el número de pacientes graves, en el número, desgraciadamente, en el número también de decesos. Entonces tomó la decisión no solo de continuarlo, sino de fortalecerlo, de ampliar el número de camas, y es así como el centro no solo no disminuyó, sino, como decía yo, creció o ha crecido para atender hoy día casi 600 pacientes de manera diaria. Un poquito más, decía yo, de 6.200 pacientes que han ingresado a lo largo de este periodo. Y es difícil imaginar la atención médica en nuestro país, en nuestra ciudad particularmente, sin la presencia, sin la gran ayuda del Centro Citibanamex. Doctor, es importante ir evaluando el trabajo que se está realizando y en este sentido me gustaría que nos hablara pues de los aprendizajes, de los retos a los que se ha enfrentado la Facultad de Medicina, no solamente con el manejo, con la organización o la participación en este centro COVID, sino en lo que está haciendo en medio de la pandemia. Gracias, Rosa. La verdad que es bien importante el compromiso que ha demostrado la universidad, el compromiso que ha demostrado la Facultad de Medicina, quienes la integran, en tratar de resolver diferentes situaciones que enfrentamos con la pandemia. Y no me refiero nada más, digamos, a lo que hemos hecho, a lo que estamos haciendo y tendremos que seguir haciendo desde el punto de vista educativo, ¿no? De estar cerca de los alumnos, en estas condiciones de estar a distancia, todo lo que esto representa. Sino me refiero a cómo ayudar, digamos, a la sociedad como en proyectos como este que estamos hablando. Me refiero también a proyectos como Juntos por la Salud, este proyecto, gran proyecto también de fundaciones, de la Fundación Mexicana para la Salud, de la Fundación FEMSA, de BBVA, de diferentes grupos, de la propia Cancillería, por supuesto, que también tenemos como objetivo seguir ayudar en diferentes rubros a quienes padecen la enfermedad. Y aquí algo que destacaría yo de las acciones de la facultad, en conjunto con la Fundación UNAM, es este gran proyecto que se tiene todavía, que es Dona un Kit, Protege a un Residente. Afortunadamente, gracias al apoyo del rector y al apoyo también de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, se han podido adquirir algo así como 800,000 kits de protección para médicos residentes a lo largo y ancho del país, que han sido distribuidos en las diferentes instituciones del sector salud. Y esta ha sido también una contribución muy importante de la Universidad Nacional. Y la otra es con la realización de pruebas de PCR y ahora también con la posibilidad de pruebas de antígenos. Esto es ayudar a la población a que tenga un diagnóstico certero y en el menor tiempo posible. Yo destacaría estas tres acciones entre las muchas que ha tenido la facultad o que tiene la facultad en este periodo de la pandemia. Doctor, pues sí, efectivamente han estado presente ahí de muchas maneras. La pandemia va evolucionando, se va alargando más de lo que esperábamos, como ya lo decíamos en un inicio, y ahora quizá las esperanzas o uno de los temas principales es precisamente la vacunación. ¿Hay algún trabajo, alguna área de trabajo, de investigación, de oportunidad que se esté trabajando desde la Facultad de Medicina? Sí, por supuesto. Por indicaciones del señor rector tenemos registrados algo así como 5,000 voluntarios que serán capacitados en las próximas semanas para participar justamente en estas brigadas de vacunación cuando tengamos esta posibilidad. Son 5,000 alumnos, no solo de la Facultad de Medicina, sino también de las FES y de la ENEO, en las facultades y escuelas, pues, que tienen medicina, que tienen enfermería, que tienen odontología, y donde sus alumnos tienen el interés de participar, de ayudar, de colaborar con la vacunación de nuestro país. Ahí tenemos todavía algunas, dudas que se irán resolviendo en las siguientes semanas, de cuándo iniciar, de cómo iniciar. Esto dependerá un poco de cómo vayan llegando las vacunas a nuestro país y las prioridades
mismas de la vacunación. Así que la respuesta es sí. Sí estamos listos para participar en la vacunación con estas brigadas de estudiantes de licenciatura, de las licenciaturas que ya mencioné, para participar en la vacunación. Exactamente, ya habíamos hablado aquí en algún otro momento de la buena respuesta y de la respuesta inmediata que tuvieron pues los alumnos de distintas carreras afines a la medicina para participar en esta campaña. Y doctor, solamente para terminar, me gustaría preguntarle, aunque volviendo solamente a estos médicos, a este personal de enfermería también que está colaborando en el Centro City Banamex, aunque están contratados o dependen directamente del gobierno local, la universidad, la facultad, ¿tiene algún control, algún conocimiento de cuántos son, de quiénes son y de cuál es el trabajo que están realizando actualmente? Sí, el número no lo tengo en este momento, pero es un número bastante amplio de estudiantes, de graduados, no estudiantes, de graduados ya, de licenciados en enfermería y de médicas y médicos cirujanos que están participando en el Centro City Banamex, y también de egresados del posgrado, también especialistas, ya sea intensivistas, anestesiólogos, neumólogos, infectólogos, que están participando en esta atención. Entonces yo diría que son desde médicos generales, hablando de médicos, tanto médicos generales como médicos especialistas, que están participando en el proceso de atención médica, cosa que nos llena de gusto y nos llena de orgullo que la Facultad de Medicina, que la Universidad Nacional, esté presente con lo más valioso que tenemos, que son nuestras personas, nuestros egresados, ayudando a nuestro país. Doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir todo este trabajo, todos estos retos que por supuesto también se vuelven satisfacción para los estudiantes, para la comunidad, para quienes están ahí como responsables y para la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, doctor Germán Fajardo Dolci, quien es director de la Facultad de Medicina, también médico cirujano e investigador en ciencias médicas. Estaremos muy al pendientes del trabajo que siguen realizando en todos los ámbitos. Buenas tardes, doctor. Al contrario, Rosa, gracias a ustedes y un saludo. Gracias, doctor. Pues sí, un reconocimiento, como lo decimos todos los días, o quizá no lo decimos, pero lo tenemos muy presente, a todo ese personal de salud que está atendiendo a pacientes con COVID-19 y en particular en esta unidad temporal COVID, en donde se han atendido alrededor de 6,200 pacientes y todos esos estudiantes y miembros de la comunidad que están inscritos y esperando ya participar en la campaña de vacunación de nuestro país. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Es momento de ir a nuestro Minuto de Ciencia. Vamos a ver qué nos prepara para esta tarde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Al principio de la pandemia de COVID-19, adoptamos estrictas medidas para protegernos. Sin embargo, a medida que la pandemia se prolonga, cuesta cada vez más mantener estas precauciones. Pero este cansancio no se restringe a las medidas sanitarias. De acuerdo con expertos en psicología, todo tipo de cambios de comportamiento relacionados con la salud provocan una recaída en un plazo de 6 meses, en al menos el 50% de las personas. Ahora, en lugar de temor a contagiarnos, sentimos hartazgo y apatía. Los cambios en nuestro estilo de vida por la pandemia nos han provocado frustración, estrés, tristeza, desmotivación y agotamiento mental y emocional, fenómeno que ha sido nombrado como fatiga pandémica. Recordamos y añoramos nuestra vida antes de esta crisis, aumentando la probabilidad de realizar actividades con alto riesgo de contagio. A pesar de las estadísticas, pensamos que no estamos tan expuestos o que si nos enfermamos será leve y dejamos de preocuparnos. Mientras la mayoría de nosotros no estemos vacunados, el riesgo de contagio y la probabilidad de nuevos rebrotes continúa. Si nos relajamos, las consecuencias pueden ser fatales. Son épocas difíciles. Mantén una vida saludable. Reconoce y acepta tus emociones. Inventa nuevas rutinas y conéctate con los demás a través de la tecnología. Tu salud y tu vida dependen de ello. Así declara esta información, no así de sencillo. Debemos tener, por supuesto, una buena actitud, una actitud positiva ante esta pandemia, ante la enfermedad, pero también debemos ser conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos si no atendemos pues todas estas medidas de higiene y de distanciamiento que también pueden ayudar a salvar muchas vidas y no solamente la nuestra. Seamos conscientes, responsables y empáticos. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les agradezco a todos aquellos que nos siguen del otro lado del aire, de las pantallas. Seguimos recibiendo todas sus dudas y sus comentarios. Y por supuesto, les recuerdo que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde aquí en la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.